Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Jesús.
Salmo 133:1. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Hola hermanos y amigos que se conectan, es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Iglesia de Cristo en México, región Ecatepec. Para mí es un gran gozo pertenecer a esta familia. Deseo que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y pueda dar el fruto que Dios desea para nuestras vidas. Sean todos bienvenidos. Hola, qué gusto poder saludarte una vez más desde donde quiera que nos veas, ya sea que nos veas aquí en la ciudad, en el interior de la República, o aún más si nos ves más allá de nuestras fronteras. Te doy la más cordial bienvenida. Bueno, el día de hoy vamos a terminar nuestra serie El Camino que Sigue. Originalmente yo te había dicho que iban a ser 3 clases, sin embargo estaba pensando que era necesario poder compartirte un tema más para poder cerrar los 3 previos que te he compartido. Y si recordarás, hemos visto en 2 clases anteriores el tema de la vida de Job, cómo en el sufrimiento, en esos tiempos difíciles, él pudo forjar virtudes que solamente las desarrolló en este tiempo. Y en él se aplicó bastante bien esta frase que te he repetido a lo largo de esta serie. No permitas que lo que no sabes que pasará te robe lo que sí puedes hacer. Y fue precisamente lo que pasó en la vida de Job. Toda la incertidumbre que generó el sufrimiento y la pérdida de sus bienes, sus hijos y después su salud, que generó este clima incierto en su vida, no dejó que él pudiera hacer esto que sí sabía, seguir amando a Dios, seguir siendo fieles. Y de eso se trata, poder pasar por esos tiempos difíciles e inciertos que probablemente en tu vida estén pasando en este mismo momento. De ahí que quiero compartirte el tema de hoy, y es una escritura bastante conocida por nosotros. Para el miembro promedio de muchas iglesias es hasta como una de las escrituras favoritas. Romanos 8:28, que dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La versión Reina Valera lo dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Esta frase es muy fácil decirla, creerla y hasta vivirla cuando todo marcha bien en nuestras vidas y decimos: claro, cómo estas cosas que me están pasando están sucediendo para mi bien. Si estabas enfermo y sanaste, viste cómo este proceso de sanar fue para tu bien. O que tuviste un aumento de sueldo en tu trabajo, puedes ver, mira cómo esto me está sirviendo para mi bien. Puedo saldar algunas deudas. O cuando puedes arreglar un problema en tu relación, ya sea con tus hijos o en tu matrimonio, puedes ver que esta frase es como fácil vivirla, como fácil expresarla. Sin embargo, en momentos difíciles nos cuesta más trabajo
decirlo y más aún creerlo. Creer que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien cuando hay necesidades, cuando pasamos por dolor, por pérdidas. No es fácil. Y no necesariamente que en este tiempo hayamos perdido a un familiar, sino el propio ambiente que ha generado tal vez para ti desconfianza en Dios, no la plena seguridad en Él, o aún algún clima incierto que se haya generado en tu trabajo, en tu familia, y eso o en esos momentos ya no es tan fácil decirlo. Pero me anima mucho como Pablo lo dijo. Él escribió, sabemos que Dios dispone. Fíjate que cuando Pablo escribió la carta de Romanos, él estaba en su tercer viaje misionero y lo escribió desde la ciudad de Corinto. Para este momento en su vida, Pablo había pasado por muchas dificultades. Entonces, cuando él escribe sabemos, no lo escribe como un concepto que escuchó, como algo que alguien le dijo. Oye, Pablo, mira, ¿sabías que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien? No lo dice de oídas, lo dice como una experiencia, lo dice como vivencias, porque justamente le había pasado ya por estar encarcelado desde que se convirtió. Había una oposición a él, enfrentó peligros de muerte, enfrentó varias veces que quisieron matarlo, unas veces escapó, otras veces lo apedrearon de tal manera que creían que estaba muerto. Y toda esa experiencia de vida, todo eso, él solamente tenía una conclusión. Dios ha planeado todo eso para mi bien. Pablo decía, sabemos. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Y luego tú me preguntarás, ¿saber qué? Justamente saber que Dios dispone todas las cosas para tu bien. O de manera personal, que Dios dispone todas las cosas para mi bien. En estos tiempos, de manera personal, no quisiera hablar más nunca de la pandemia y del COVID. Sin embargo, es un tema que ahí está. Por más que yo quisiera quitarlo de mi pensamiento, de mi vista, ahí está. Ya es un año que hemos vivido de esta manera. Y tal vez tú seas uno como yo que pensamos que por muy grave que iba a ser, tal vez duraría hasta abril. Luego cuando estábamos terminando abril pensamos que hasta mayo y ya así exageradamente hasta junio del año que pasó. Y cómo se ha ido prolongando y prolongando y ahí está. Y eso genera un ambiente, un clima incierto. No podemos hacer nuestras actividades cotidianas. Y en este clima y en este ambiente es posible decir, Dios ha dispuesto todas las cosas para mi bien. Realmente no es fácil, pero tiene un propósito. Empatar en este sentido la voluntad con nuestra voluntad no es tan fácil, porque cuando se pasa por momentos difíciles, no podemos decir qué agradable es hacer tu voluntad, Dios. Decir esto cuando la voluntad de Dios concuerda con mi voluntad es muy fácil, pero cuando ya implica un desafío, cuando ya implica un renunciar, cuando ya implica un sacrificar mi comodidad, mi forma de pensar, ya hay algo que a mí me cuesta trabajo creer. Ya hay algo que a mí me cuesta salir de mi propia naturaleza.
Y esto es lo que ha pasado en muchos de nosotros en este tiempo. Pablo nos diría, te voy a volver a leer la escritura. Él nos diría, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para un propósito. No las dispone solamente porque sí. Y esto es algo muy importante de tenerlo consciente, de tenerlo presente en nuestro ser, en todo momento, para que cuando pasen situaciones, para que cuando pasen momentos difíciles, momentos de prueba, entendamos esto dentro del plan de Dios tiene un propósito para mi bien. No pasa nada más porque sí. En ese sentido, yo quiero que podamos pensar, reflexionar en esta pregunta. ¿Qué cosas ha dispuesto Dios para mi bien en este tiempo? Así de manera personal, que lo podamos pensar. Ahí a donde tú estás y me estás escuchando, que tú te preguntes, a ver, ¿qué cosas ha dispuesto Dios para mi bien en este tiempo? Yo reflexioné en esa pregunta y la verdad es que sí ha habido muchas cosas que Dios ha dispuesto para mi bien. Desde tener más tiempo para estar con Él, para estudiar más profundamente la Biblia. Ya te compartía yo en esta disciplina que he tomado de salir a caminar, a reflexionar de estas caminatas que tengo con Dios, a profundizar más en mi carácter, de pensar qué cosas no han estado bien cuando yo había pensado que sí, y reflexionar como hay algo más que yo puedo cambiar, hay algo más que yo puedo crecer aún en mi labor como ministro. Y esto es algo que ha sido para bien en este tiempo. Al inicio no lo veía así. Y la verdad que yo mismo ya me había hartado del encierro. Yo mismo ya me había hartado de este tiempo. Pero si lo miras desde esta visión, puedes entender lo que Pablo dijo. Pero Romanos 8:28 no se queda ahí. No se queda nada más donde dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Continúa y dice, para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La clave está en amar a Dios. Ahí está el secreto de amar a Dios. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de hombres en la Biblia, personajes en la Biblia, de cómo esto se cumplió exactamente en sus vidas, como algo que en un principio sonaba feo, malo, al final Dios lo transformó para su bien y aún para el bien de muchos otros. En Génesis 50:20 leemos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Esto es lo que José, llamado por muchos José el Soñador, le dijo a sus hermanos cuando él se dio a conocer a ellos en la nación de Egipto. Y si tú has leído la Biblia o te sabes la historia, a José lo odiaban sus hermanos, tenían muchos rencores contra él. Y ahí vemos en la imagen cómo lo amarraron, planearon primero matarlo tirándolo a un pozo. Alguien de ellos salió en su defensa y dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y lo vendieron para deshacerse de él, para que ya no estuviera en la familia. Así fue como llegó como un esclavo a Egipto. Y José, dentro de su corazón, pasado el tiempo, él entendió.
eso que mis hermanos planearon con el fin de causarme un mal y de vengarse conmigo, ¿qué dice? Dios cambió ese mal en bien. Y no solamente para mí, sino para salvar a mucha gente. Y dentro de esos que salvó estaban los propios hermanos suyos que lo vendieron, y tuvo la oportunidad de salvar a toda una nación, a la misma nación de Israel y a la nación de Egipto. Pero vemos claramente cómo algo que en el origen estaba para hacerle mal, cómo Dios lo utilizó para bien. Segundo ejemplo, en Éxodo 2:3, dice: cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniéndolo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Aquí el propio Moisés está narrando su historia. Y es que un faraón había ordenado un decreto de que a todos los niños hebreos había que tirarlos al río para matarlos, porque se estaban multiplicando muchísimo en la nación de Egipto, y él no quería ya que los israelitas aumentaran el número. Entonces la manera en que él iba a disminuir la población es: maten a todos los niños varones, no sea que crezcan demasiada la población y sean más fuertes que nosotros en caso de haber una guerra. Y gracias a este plan malo y perverso, fue que la mamá y la hermana elaboraron un plan que te acabo de leer, de poner a un bebé, a Moisés de bebé, en un canastillo, y lo pusieron ahí en el río Nilo. Y la imagen ahí se ve con mucha ternura, pero en verdad no fue así. Y fue la propia hija del faraón la que tomó al niño para crearlo como su hijo en la misma casa de quien había dado el decreto malo. ¿Te das cuenta cómo Dios eso malo lo transformó en algo bien? Porque Moisés creció ahí en el palacio egipcio, fue educado en la ciencia y en las artes de guerra, y un día pudo hasta utilizar eso para poder liberar a su pueblo. Como un plan perverso en el origen, Dios lo utilizó para crear algo impresionante, en este caso, en la vida de Moisés. Y un tercer ejemplo que tiene que ver con nuestro Señor Jesús. En Lucas 24:26 leemos y dice: ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Jesús les habla a sus dos discípulos que camino a Emaús iban muy tristes, cabizbajos, desesperanzados. ¿Te acuerdas? Que decían, cuando Jesús se acerca a ellos y no lo reconocieron, decían: teníamos la esperanza de que Él nos libertara, pero ya hace 3 días que murió y no sabemos de Él. Aunque algunas mujeres nuestras compañeras dicen que fueron a la tumba y le dijeron que resucitó, pero una verdadera tragedia a sus vidas. Y Jesús les dice: eso que en apariencia es malo y que ustedes los tiene así todo desanimados, ¿que acaso no tenía que sufrir? Jesús mismo se los había explicado. Eso que ustedes ven mal, eso ha traído tanto bien. Y no solamente para ellos, no solamente para esa generación, trajo tanto bien aún para nosotros, para tener una relación directa con nuestro Padre eterno, con nuestro Padre celestial. Y fue gracias a eso que era malo, porque el sufrimiento y el sacrificio de Jesús latigado, como vemos aquí en la imagen, pues no era agradable, era algo malo. Humanamente viéndolo era algo malo, desagradable, de mucho pesar, de mucho dolor. Pero eso Dios lo utilizó
para algo bien, para algo bueno. Estos 3 ejemplos nos muestran de manera muy clara cómo Dios planea todas las cosas para nuestro bien. Y tú preguntarás, ¿todas las cosas, aún lo malo? Sí, aún. Pero tenemos que verlo con la perspectiva de Dios. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que hace la diferencia? ¿O cuál es el común denominador que vemos en la vida de esos 3 personajes? Que amaban a Dios. Y no nada más en ellos, yo escogí 3. Pero la Biblia completa es exactamente eso. Es la historia, la narración de hombres que amaron a Dios, que a lo largo de sus vidas vivieron desafíos, pruebas, persecuciones, momentos difíciles, como ya vimos también en la vida de Job, y cómo Dios utilizó eso para su bien, para algo bueno. Dios sí puede hacer eso. El punto está en amar a Dios, en amarlo, en entregarnos a Él. Tú me preguntarás entonces, ¿y qué es amar a Dios? Porque si la clave está en amar a Dios, y tal vez tú dices, pues yo quisiera amarlo. ¿Qué es amar a Dios? Me anima mucho que la Biblia tiene todas las respuestas, y en la primera carta de Juan 5:3, Él nos da una respuesta muy sencilla y muy clara, que no necesita de ninguna interpretación. Y lo escribió así: el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Lo repito. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Si alguien tenía una duda y se lo preguntó a Juan, él le dijo, no te confundas, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, que tú seas obediente a sus mandatos, que tú renuncies a tu deseo de obedecerte a ti, de obedecer tus instintos, y por el contrario puedas amar los mandamientos de Dios, y que estos no te pesen, que estos no significan una carga para ti, no significan un tengo que hacerlo, sino haya un corazón entregado, devoto, un corazón que entienda y que dice, yo voy a amar a Dios porque voy a obedecer sus mandamientos, y los obedezco porque los amo, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Dios. Y esto es lo que está enseñando Juan. Y eso es lo que también Pablo escribió. Dios dispone todas las cosas para el bien, lo remarca, de quienes lo aman. De quienes aman a Dios, todas las cosas que pasan, que en apariencia son malas, de sufrimiento, de dolor, todo tienen un propósito para su bien. ¿Qué camino sigue entonces en nuestra vida? ¿Qué siguió para Job? ¿Qué siguió para estos personajes de los ejemplos que vimos? Amar a Dios. ¿Cómo? Siendo obedientes a sus mandamientos. Y es probable que el ser obedientes se haya convertido en una necesidad de tu vida en este tiempo. Es probable que tus convicciones hayan disminuido, que la obediencia en tu vida se haya diluido, y ahora seas más obediente o le hagas más caso a tus instintos pecaminosos y no tanto como obedecer a Dios. Si es así, yo quiero hacerte un llamado como me lo he hecho a mí. Y el llamado es que podamos entender. Dios nos ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Nosotros, en confianza en Él, necesitamos amarlo. Amarlo, restableciendo la obediencia en nuestras vidas. Y si tú has hecho algo que no está bien,
yo te animaría a que tú lo pudieras confesar, lo pudieras hablar, pudieras recapacitar en tu decisión y que pudieras arrepentirte, que pudiéramos arrepentirnos para volver al camino, para poder al camino. En ese sentido, yo veo que los momentos difíciles tienen varias ventajas, que dan ventajas a nuestras vidas. Así como lo escuchas, ventajas, tal vez tú ahorita dices, ¿cómo los momentos difíciles tienen ventajas? Sí, sí tienen ventajas. Te las voy a nombrar. Número 1, los momentos difíciles revelan nuestras necesidades. Los momentos difíciles tienen la capacidad de revelar lo que es nuestro interior. Tienen la capacidad de revelar nuestro carácter. Si es un carácter espiritual o si en verdad somos de un temperamento carnal. Y los momentos difíciles sacan eso. Sacan. Y eso no está mal, eso está bien. Porque gracias a que lo sacan, no nos dejan vivir engañados. No nos dejan vivir pensando de que todo está bien, todo es perfecto en nuestras vidas, como algunos de nosotros pensamos, y que no necesitamos arrepentirnos de nada. Pero no, los momentos difíciles sacan esas cosas que están ocultas aparentemente en nuestras vidas y que Dios las va a sacar a través de ellos. Segundo, nos saca de la vida de piloto automático. ¿A qué me refiero con eso? Porque es una ventaja. Porque de pronto, sin darnos cuenta, muchos de nosotros vivimos vidas monótonas, vivimos vidas llenas de costumbres, en la rutina, vidas automatizadas que ya no tenemos como conciencia del momento que vivimos, de los tiempos que vivimos, y vivimos así como en piloto automático. Pero llega de pronto un momento difícil que nos sacude, que nos cimbra, y entonces reaccionamos. Y de pronto eso nos ha ayudado a decir, ¿cómo no pude darme cuenta de cómo estaba viviendo? Caramba conmigo, ¿por qué no hice algo antes? Pero gracias a ese tiempo difícil que te cimbró, tú recapacitas y quieres vivir consciente. También otra ventaja es que nos reenfoca en la humildad y nos muestra lo frágiles que somos. Sobre todo para aquellos que somos orgullosos. Los momentos difíciles nos muestran que no somos los todopoderosos, que no son las todopoderosas mujeres, que somos frágiles. Si algo nos ha enseñado este tiempo es eso, lo frágiles que somos. Algo que yo he reflexionado en estos tiempos es que no ha respetado estatus social. El dinero que muchos tenían de más no ha alcanzado para sanar. Somos frágiles y los momentos difíciles es lo que nos enseñan. ¡Ey! No somos los superpoderosos, no lo podemos todo. Necesitamos ser humildes y reconocer que necesitamos de otros y principalmente de Dios. Y la ventaja más grande que yo veo es que nos transforma hasta parecernos a Jesús. Por eso, Romanos 8:28 no termina y te lo voy a repetir otra vez. Ahora bien, dice Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando Dios hace todas las cosas para nuestro bien, de quienes lo aman, lo hace con un propósito. Y eso es algo verdaderamente especial. Que todo lo que Dios haga tenga un propósito. Porque qué feo sería vivir sin un propósito. En ese caso, ¿para qué nos levantaríamos? ¿Qué caso tendría despertar y levantarnos si no tenemos un propósito? ¿Qué caso tendría alimentarnos si no hay un propósito? ¿Qué caso tendría aprender nuevas cosas?
Más valdría quedarse dormido todo el día. Pero Dios no actúa nada más porque sí. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo dice Pablo justamente en el siguiente verso, en el 29. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me encanta mucho cuando Pablo dice, sabemos, yo lo sé, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, de que Dios ha hecho todas las cosas que yo he podido vivir, no por mí mismo. Él las ha provocado y me ha dado la oportunidad y el privilegio de vivirlas. ¿Y sabes por qué? Porque ha tenido un propósito. Y no un propósito entre muchos propósitos, sino el único propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y sabes cuál es? Transformarnos según la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Él va a disponer de todo, lo queramos o no. ¿Sabes en dónde nosotros intervenimos? En tener la capacidad de saber, de creer, de esperar, de confiar en su plan, como lo hizo Job, que vivió la pérdida, que vivió el dolor, que vivió el sufrimiento y esperó. Y tú sabes, si lees al final del libro de Job, cómo Dios le devolvió la prosperidad y le hizo entender tantas cosas que él no entendía, forjó su carácter, que solamente lo pudo forjar en la prueba. Pero a muchos de nosotros nos pasa de que no hemos esperado, no hemos creído y nos vamos. Y Dios no termina de desarrollar todo su plan en nosotros. Pero no es por Dios, es por nosotros mismos. Por eso me anima mucho esta escritura. Por eso quería terminar con este tema para nuestra serie. ¿Qué sigue para nuestras vidas? Confiar en Dios, esperar en Él, creer en su plan. No nos desanimemos, hermanos, no nos desanimemos. Parece mucho este tiempo, pero Dios sabe sus tiempos. Estaba leyendo y escuchando también de que cómo Dios utilizó un largo tiempo para transformar el corazón y el carácter de los hombres de la Biblia. Por ejemplo, Moisés, que tuvo que vivir un proceso hasta de 80 años para transformar su carácter y su corazón, de ser transformado donde Dios quería que él estuviera. Y así mismo Abraham, y así mismo todos. Por eso, Romanos 8:28 dice: los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y es lo que yo quiero que tú puedas pensar y reflexionar. Dios tiene un propósito para tu vida. No termina acá, no termina en la dificultad, no termina en la incertidumbre, pero tenemos que quedarnos a saber y completar todo el plan de Dios. Oremos cada uno de nosotros para que nuestro corazón no se desanime, ni se amargue, ni se llene de dudas para irse, sino más bien sepamos esperar, sepamos confiar en Él y un día podamos decirlo de la misma manera que Pablo lo dijo. Sabemos porque lo he vivido, sabemos porque lo he pasado, sabemos porque viví el proceso completo. No le interrumpí, fue completo y ha sido espectacular para mi vida. Oremos que así sea para cada uno de nosotros. Quiero terminar con el desafío de la semana y es una reflexión que personalmente a mí me ha ayudado.
Quiero que puedas pensar en las cosas malas que te han pasado en este último año. Si está en tu disposición poder escribirlas, enlistarlas, así todas las cosas malas que te han pasado en el último año. Luego en otra hoja escribes, piensas todas las cosas buenas que te han pasado. Después me gustaría que las pudieras comparar, las malas contra las buenas. Te vas a dar cuenta que han sido más las buenas, pero mucho más las cosas buenas, y han sido para tu bien. Pero aún las cosas malas han sido para tu bien. No dejes de amar a Dios. Y para los miembros de la iglesia, me encantaría que pudieras platicar de esto en las charlas, en los grupos pequeños. Hoy al final te vas a reunir para tomar la comunión, que pueda ser ahí. Y para los amigos, ¿qué sigue para ti en este tiempo? Te animaría que pudieras conocer a Dios. Te animaría que pudieras conocerlo. Si nos contactas, nosotros te respondemos, hacemos una cita y podemos mostrarte la Biblia, lo que Dios ha dicho acerca de esto, y yo te aseguro que vas a construir una relación con Dios. Te animaría a hacerlo. Para terminar, me gustaría que ahí donde estás me acompañes para terminar con una oración. Acompáñame. Querido Señor, te damos gracias por tu amor, por tu compasión. Gracias porque tú dejaste respuestas muy claras en tu palabra y nos los expresas y nos los dejas vivir, Padre. Yo te oro, Señor, para que nuestro corazón esté confiado en quedarse para ver el proceso completo que tú has elaborado para nosotros hasta ser transformados a la imagen de tu Hijo. Y es muy probable que ese proceso no haya terminado y tú vas a utilizar todo para lograr ese propósito. Y yo te agradezco, Dios, que a veces no me ha gustado, la mayoría de las veces más bien no me ha gustado, pero ese es tu propósito. No uno de tus propósitos, sino el único propósito. Y aún más, el propósito de reconciliarnos contigo, de ser uno contigo, Jesús. Gracias, Padre, de tener la certeza y la seguridad en ti, de que tú no te vas a equivocar con nosotros nunca, jamás. Tú sabes lo que haces en todo tiempo y de ello estamos agradecidos. Gracias, Jesús, porque tú mismo eres un claro ejemplo de esperar en el Padre. Gracias. A través de tu nombre oramos. Amén. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima con los diferentes temas que hemos preparado para nuestro crecimiento espiritual. Adiós. Hermano y amigo, agradezco tu tiempo y disposición para la clase. Los animo para que lo podamos poner en práctica. Y amigo que nos visitas, te animo también para que sigas estas transmisiones semana a semana. Ahora les voy a dar unos anuncios. El día miércoles tenemos nuestra reunión a las 8 de la noche. El día jueves, nuestra hermana Ceci Campos nos está compartiendo un taller de tanatología a las 8:30. Y el día sábado tenemos un tiempo de oración a las 6 de la mañana. Muchas gracias por seguir la transmisión y hasta la próxima.